Muy buenas tardes, jóvenes. Esta clase es un segundo momento para poder revisar y conversar cómo es que debe concluir esta segunda fase, digamos, esta segunda fase de un proceso de modelado. En realidad, el modelado tiene varias etapas en la que, digamos, vamos yendo progresivamente a ir armando este entendimiento y formulando un modelo. El modelo se debe llevar a una expresión matemática que son ecuaciones simultáneas, son ecuaciones diferenciales simultáneas escúchame bien, Jazmín, de primer o de segundo orden, ¿ya? De primer y segundo. Cuando hablamos del orden en ecuaciones diferenciales, ¿qué es una ecuación diferencial? A ver, ¿alguien de usted puede más o menos expresar qué trata de expresar una ecuación diferencial? ¿Qué cosa es una ecuación diferencial? ¿Alguien tiene una idea clara? Bueno, es un conjunto de factores que pueden sumarizar, se pueden relacionar de manera distinta, en la que expresa algo que está compuesto, una ecuación, pues, ¿no? Una ecuación expresa algo que está compuesto por diferentes factores que indican que cuando se produce un cambio diferencial, una diferencia o un diferencial de uno de esos factores en función del cambio o del diferencial de otro factor, este contribuye conjuntamente con otros que actúan de la misma forma para producir un resultado que también es un resultado diferencial, ¿correcto? Respecto también a uno o varios factores. Es una ecuación diferencial. Es la representación de cambios, de diferencia que se da respecto a otros factores. En este caso, puede estar dado respecto al tiempo, pero en realidad lo que se quiere en la ingeniería de sistemas es más bien expresar los cambios o los diferenciales que hay. Cuando se habla de diferenciales, el cambio, ¿no? Es la diferencia que hay en el cambio de un valor, de una variable. O sea, se quiere representar esos cambios asociados que permiten saber cuál es el cambio que va a tener como resultado en un factor determinado. Eso es lo que expresa una ecuación diferencial. ¿Está claro? En nuestro caso, nosotros lo vemos respecto al tiempo. Los cambios los vemos respecto al tiempo. Pero no son respecto al tiempo, son respecto al cambio de otros factores. A los cambios que hay de otros factores. Si este cambia, va a tener un efecto sobre el cambio de este otro, de esto otro. Si yo, digamos, le agrego más gasolina al fuego, el fuego crece, ¿sí o no? El volumen, la duración va a estar en proporción de ello. Si yo tengo más inversión, es decir, cuando digo más inversión, porque yo tengo más capital, porque la inversión se convierte en la adquisición de maquinaria, de infraestructura. ¿Está bien? Yo cuando digo a mayor inversión, más capacidad
productiva tengo? Si yo tengo más capacidad productiva, ¿produzco más? Gonzalo, te lo pregunto a ti porque tú eres el que ha cometido ahí un error en el modelo. Si tú tienes más capacidad productiva, ¿produces más? La respuesta que me tienes que dar contundente es no necesariamente. Puedes producir más, pero no porque tengas más capacidad productiva, produces más. Yo me compré un auto, el Kia Cephia, que tenía un desempeño fantástico. Y luego me cambié a un Kia Rio, que vino con mayores prestaciones para desarrollar incluso mayor velocidad, porque yo viajaba a provincia, en fin. De hecho, he viajado con el carro y me convertí en un fanático de la conducción, como me encanta. Cuando era muchacho, niño, yo quería ser corredor de autos. Se convirtió en realidad cuando con mi auto me iba a otros lugares y me iba por la carretera corriendo, alucinando de estar compitiendo, corriendo el riesgo de ser correspondiente. Me compré un auto de mayor capacidad, más cilindraje, más caballo de fuerza, pero debido a una serie de factores, yo me volví más cuidadoso en el manejo. Es decir, ya no superaba los 80 kilómetros por hora en carretera. Y en la ciudad, pues ustedes saben, las avenidas ahora ha bajado eso, 60 kilómetros por hora. Pero yo procuraba no llegar a los 60 kilómetros por hora. Es decir, yo puedo tener más capacidad para hacerlo, pero no necesariamente yo utilizo toda esa capacidad. Porque no depende de eso. Gonzalo, escúchame bien, ¿eh? Yo podría calcular hasta cuánto podría correr a partir de lo que yo tengo de capacidades, mirando, digamos, las condiciones de las carreteras, porque cuando las carreteras tienen curvas no se puede correr a esa velocidad, ¿sí o no? Va a depender. Pero esas son los condicionantes, ¿no? Los condicionantes. Pero yo a correr más si tengo más urgencia. Eso es lo que va a determinar si yo corro más o no. Algo que me demande hacerlo. Algo que me demande. En el Forester yo calculo hasta cuánto puedo correr si hay esa demanda, hasta cuándo puedo correr, porque ahí está el límite, ¿sí o no? Ahí está la restricción. Y no es que yo puedo, teniendo capacidad instalada, de una manera lineal, directa, decir, bueno, produzco más. No, no, tranquilo, porque la capacidad instalada es una cosa, la mano de obra es otra cosa, los insumos es otra cosa. Este es un tema muy importante porque cuando uno modela hay varios factores y tú no me puedes decir que si crece pues digamos la disponibilidad de dinero o algo, esto está, sí puedes decir yo de acá calculo, de esto lo calculo, que es lo que has hecho mayormente. Lo que has hecho mayormente es eso, que de esto se calcula esto. Pero esto no es el que genera un efecto para esto otro. Entonces, ese razonamiento va en el Forrester, el cálculo, no en el causal. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a explicar, ¿ya? Pero ahora estoy, no voy a esperar, he pensado, más bien voy a hacer este cambio de estrategia. Les voy a comentar antes, porque he revisado vuestro trabajo. Entonces, ahora, cuando yo comento a alguien, porque es más notorio en su trabajo para hacer esa recomendación, no necesariamente es que es el único que lo ha producido, ¿eh? Por si acaso. A ver,
el presupuesto no se gasta. El presupuesto siempre es igual, ¿ya? Nosotros en casa tenemos una cantidad ¿no? Tenemos un presupuesto de 2.000 soles mensuales para alimentos. A veces sobra, a veces falta un poco, ¿no? Pero el presupuesto es 2.000 soles mensuales, ¿ya? Tenemos un gasto, es que a veces hay alguna, para el tema de restaurantes, alimentos, nosotros los fines de semana vamos al restaurante, por eso tiene un poco elevado ese tema. Decimos de 2.000 soles. Desde hace algún tiempo yo ya no tengo un ingreso, bueno, tengo mis rentas, ¿no? Y a veces se alquila, a veces no se alquilan mis departamentos. Pues, depende de eso, hemos establecido justamente un colchoncito de 2.000 soles. Ahora, como solamente comparto esa economía con mi hija y su esposo, ¿no? Pero a través de mi hija, porque antes era mi esposa, mi hijo, pero ellos ya no están. Entonces hacemos ese presupuesto. El presupuesto no se gasta, se gastan mis ingresos, que no son 2.000 soles, ¿ya? La forma como se representa y se expresa es considerando esa situación de que algo tiene un efecto de cambio y el presupuesto no tiene efecto de cambio. Se determina simplemente. ¿Está bien? Pues yo dije, no usen ciertas expresiones. Una de ellas es el presupuesto. Yo puedo, sí, teóricamente, fuera del diagrama Forrester o causal, fuera de eso, sí razonar respecto a ciertos conceptos, como en ese caso, el presupuesto. Pero lo que se mueve en la realidad, lo que yo estoy moviéndose, son ingresos y gastos. Y entonces, ya. Chacacán, había estado poniendo un papelito, pero se me fue el papelito, así que conforme recordaba, he anotado. Siempre en los videos, previamente, ¿no? Si son 180 segundos o algo más, utilizar unos 10 segundos para decir, voy a explicar lo que sea, ¿no? El diagrama Forrester de la, digamos, del momento más importante que se desarrolla conciertos internacionales en Lima. Estoy haciendo ese estudio y he llegado ya a determinar estos aspectos resaltantes y voy a explicar el Forrester. Primero te haces una introducción de qué se trata y luego ya vas a explicar lo que corresponde. Eh, ¿Qué dice acá? Sí, hay una expresión ahí de notificado, creo que es el de Jazmín, me parece. Algo de notificados. Pero tiene que ser algo que uno refiera que sea algo medible, ¿ya? También, ojo, he dicho eliminar las variables exógenas. No es deseable que haya. Puede haber alguna, pero no, porque si tiene que ver con algo que efectivamente en la realidad se está interviniendo, pues hay que introducirlo con otros factores para retroalimentar esas variables, que pueden ser tasas. Ojo, pueden ser tasas. De hecho, cuidado que en el diagrama causal se utilice este concepto, pero en el diagrama Forrester sí, eso comúnmente hay tasas, pero son tasas que van a cambiar porque son, digamos, porcentajes, son índices que surgen de valores que se están generando en diferentes factores, ¿ya? Y van a tener que cambiar. No pueden ser exógenas,
porque si no ya estoy determinando, sin el funcionamiento del sistema en sí, el comportamiento que yo quiero representar, ¿no? Ya, entonces también para Jazmín, los eslabones deben tener un solo nivel. Por más que evidentemente fluyan estos materiales, estas cosas, de un nivel a otro, por más que sea así. Esa es la recomendación, porque yo trato de que los modelos que se desarrollen en clase sean solo de primer nivel o de primer grado diferencial, porque son más simples de manejar, porque si no se vuelve bien complicado. Ahora, presten atención, cuando estemos en la etapa de retraso, ahí va a ser necesario colocar otros niveles, es decir, ya se eleva el grado del modelo a segundo grado. A segundo grado, es decir, hay que agregar una concatenación de niveles con flujos, porque hay que generar el retardo, porque cada flujo y nivel es un tiempo, y eso es simular el retardo, ¿ya? Pero al comienzo, en la primera expresión del modelo, debe estar muy ligero el modelo. Y muy ligero significa que yo debo tener eslabones de un solo nivel. Ahora, yo les dije, hay que tener cuidado con aquellos niveles que tienen flujo, solo flujo de entrada o solo flujo de salida. Cuidado, cuidado. Es bien raro. Normalmente hay niveles que tienen solo flujo de entrada cuando se trata de cierto tipo de periodos, en la que en ese largo periodo no suele haber una reducción significativa, ¿ya? A veces sucede eso. Entre ellos es, digamos, salones construidos en la universidad, ¿no? No se reduce, ¿sí o no? ¿De cuántos años hay la misma cantidad? Tantos años más que los que yo tengo en memoria, digamos, ¿no? Yo ya he cumplido 51 años a ver, ¿de qué? De ingresado, de ingresado. Entonces, si no hay, pues, flujo de salida, ¿no? Si no se reduce. Pero son casos raros, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Otra cosa es la lógica de la prelación. Y ahí Gonzalo tiene que tener cuidado, porque yo puedo calcular digamos, mis números de conciertos de repente por las ventas, ¿no? O, es decir, las ventas puede ser una fuente de cálculo. Está bien. Pero, ¿qué es lo que hace aumentar la venta? ¿O qué hace aumentar el número de conciertos? ¿La venta hace aumentar el número de conciertos? ¿O los conciertos hace aumentar el número de ventas? Esa lógica que yo le llamo prelación, porque tiene el razonamiento que se utiliza en la lógica cibernética, en la retroalimentación cibernética, es la misma que tautología, digamos, que utiliza el derecho, los abogados. Es la secuencia de hechos. ¿Qué hecho fue primero? No es de dónde yo calculo, sino qué hecho fue primero. Esto es muy importante porque ahí noto que en varias de las relaciones la secuencia debería ser al revés. Ahora vamos a ver. Pero me da la impresión que el razonamiento ha sido, si yo tengo tanto, yo de eso
puedo calcular que ha habido tantas cosas. Y eso no debe ser así. Cuando se expresa, también igual, el causal, yo puedo utilizar la palabra influencia, afecta, aumentando esto afecta, haciendo crecer esto otro. Pero si utilizas esa expresión afecta, influencia, en el Forrester lo estás usando inapropiadamente. Es inapropiado. Yo tengo que explicar, teniendo una idea general, no necesariamente lo tengas acabado, en el Forrester tienes que explicar, principalmente son los flujos, lógicamente, ¿no? Los flujos. Yo tengo que decir, este nivel cambia porque aumenta la cantidad producida, ¿no? En los periodos, dependiendo de una serie de factores, esto se incrementa por flujo, ¿no? Y se va a reducir en la medida que se venda, se entregue, se muera, en fin. Uno puede decir eso, ¿no? Explicando cómo el nivel cambia. Eso es la explicación Forrester. Pero más interesa saber cómo va a comportarse el cambio, es decir, el flujo. Y entonces la explicación de cómo se calcula, cómo se hace el cálculo del flujo es lo importante. No, a la vista es de que sí interviene, pues no, yo no tengo que decir esto influye, esto afecta, no, está de más. Yo lo que tengo que decir, este flujo va a generar, ¿no?, el crecimiento de esto en virtud de estos factores que, si sube, al multiplicar este factor respecto al nivel que hay de este otro, me va a generar la cantidad que va a ingresar en este periodo de tiempo, porque el flujo es un periodo de tiempo, en este nivel. Y este nivel se va a reducir porque hay un flujo que sale en virtud de la demanda, porque el 10% de la demanda o un promedio de ese, ¿no?, se atiende, dado que el nivel de crecimiento de la capacidad instalada crece. O sea, se calcula el flujo, entonces, de esta manera, de lo que se puede producir o vender con estos factores y este cálculo. Así hay que explicarlo. Bien. En el trabajo, ya les he dicho, repito, tienen que explicarse los diagramas. El flujo tiene que explicarse. El Forrester tiene que explicarse. No es la explicación que vale, que se califica, pero sí sirve para yo tener una calificación de explicación, de presentación, pero no para calificar el trabajo, que es la monografía. Hemos tenido una reunión, ¿cuándo ha sido? El lunes pasado. El lunes de la semana pasada hubo una reunión con el ingeniero Morán. No sé si usted escuchó de él. Morán es el consultor contratado por la UNI para el tema de acreditación. Ya han hecho 2 reuniones, yo fui a la primera porque me obligaron a ir a la atención médica y he escuchado que yo no estoy cumpliendo con hacer entrega de los trabajos a la acreditación. Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Bueno, no sé qué cosa ha pasado, ahí había hecho un reclamo, porque hay ciertos cursos que lo revisan. Entonces, lo que revisan, lo que yo debo entregar es la monografía. Yo no entrego el video, no entrego el PowerPoint, no doy una sustentación, un comentario sobre lo que ustedes explican. Nada que ver. Solo debo entregar la monografía. Esa monografía debe estar bien hecho. Además debe estar, digamos, presentado de una manera apropiada. Es decir, esté debidamente, se dice, identado. El interlineado no puede ser de 2 espacios, de doble espacio.
Eso es para hacer crecer el tamaño del documento. No es para presentar algo bueno. Tienen que poner un entrelineado de no, de 1,5, me parece que es. Tiene que estar bien preparado, ¿ya? Y no es necesario poner referencias bibliográficas, al menos que los diagramas, los artefactos de dinámica y sistemas han sido copiados y pegados, ¿entiende? Copiados y pegados. Porque los referencias respecto a la temática en general no tiene relevancia. En la dinámica de sistemas yo puedo decir, yo tomo como referencia el modelo tal, ¿no? Desarrollado por tal persona en tal país en la cual se representa, se expresa tal cosa. Y pongo la referencia bibliográfica. No es al tema, es la referencia bibliográfica a modelar, a cualquier referencia que tenga respecto a la formulación del modelo. Eso va, pero no a otra cosa. De poner referencias bibliográficas al final, si ustedes desean al final, cuando ya me entreguen el trabajo final, ya pueden poner referencias temáticas, porque esa va a incluir la temática que va al comienzo, que es la exploración del tema, ¿no? Bueno, se ha grabado. Si acaso quieren volverlo a escuchar, no sé si tienen ustedes una pregunta, alguna pregunta. Entonces, esta es una segunda oportunidad. Entonces vamos a ver, se supone que para el foro el primer, son dos entregas, ¿no? La de Gianmarco y la de Jazmín. Entonces, primero Gianmarco, perdón, ¿no está Gianmarco? ¿Está Gianmarco o no? No se encuentra, profesor. No está, profesor. A ver, no está, ¿no? Entonces, Jazmín, son las dos entregas que han colocado. ¿Está bien? Jazmín, ¿puedes explicar tu trabajo? Perdón, Gonzalo, tienes la palabra. Profesor, yo subí el entregable a la plataforma. ¿Así? Sí, Claro, si te estoy comentando, ¿no? Sin duda. Espérate un ratito. Sí, ¿no? Espérate un ratito. No, entonces acá tengo un pequeño error. Un ratito. Permítame un momento. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice? Ah, está bien. Tienes razón. Tienes razón. Está bien. Eh, entonces, primero es igual, no, primero eres tú, ya, Gonzalo. Primero eres tú, luego viene Jazmín. Bien. está bien, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les hablaré acerca de el tema que estoy estudiando, el cual es el boom de los conciertos internacionales en Lima entre los años 2005 a 2020. El contexto del caso, bueno, como ya estaba mencionando antes, Lima pasó a ser tomada en cuenta en la gira de múltiples artistas globales, lo cual generó una inversión en infraestructura en marketing, así como un crecimiento de audiencia y derrama económica de muchos servicios. Y es más que nada un fenómeno con alto impacto cultural, económico y social.
pasando con el diagrama causal, uno de los bucles es que la cantidad de empresas promotoras activas, a una mayor cantidad de empresas promotoras activas hay un mayor número de conciertos, a un mayor número de conciertos hay una mayor ingresos por de boletería por año, a más ingresos de boletería por año hay un mayor resultado operativo, a un mayor resultado operativo hay más ingresos netos de promotoras. ¿Qué cosa es resultado operativo? Disculpa, Gonzalo. ¿Cuál es a qué le llamas resultado operativo? Resultado operativo es, lo tengo aquí notado, que es el resultado operativo era No era, es. Debe ser, es. No era. Ya, entonces ahí hay una observación, ujú, y es de que las expresiones de variables en sí mismo deben ser directo a lo que se mide. Así como he puesto ingreso de boletería por año, ¿sí o no? No necesito yo, ¿qué es eso? No, 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 porque expresa claramente lo que es, ¿no? Cantidad de dinero que ingresa por ventas de entradas, ¿no? Así también se puede expresar como lo estoy expresando yo. Entonces, así deben ser todas este, digamos, las expresiones, ¿no? Ya. está bien. ¿Qué cosa es resultado operativo entonces? ¿Lo encontraste? Mm, no le encuentro. Estoy buscando la lista de las variables, a ver cuál era el concepto Ya. semántico que le había colocado. O sea, pero ya sabes que tienes que cambiarlo pues, para que se exprese algo que no sea algo que no esté referido directamente. Un segundito, por favor. Un segundo. Ya, continúa, por favor, discúlpame. Vale. El resultado operativo era el saldo neto entre los ingresos generados por la actividad principal, que en este caso eran los conciertos. ¿No? Es un Era cálculo, ese, sí, es un cálculo. es un cálculo. Entonces no va. En No el va. diagrama no van cálculos. Tú lo que estás diciendo ahí, que con los ingresos, tú calculas menos el gasto de producción del concierto, el resultado operativo. Eso es lo que me dices ahí. Eso no va a un diagrama causal. Correcto. No van cálculos, repito, no van cálculos, sino variables causales. Eso es lo que va. Entonces, esa manera de entender el diagrama causal, yo ya lo he explicado anteriormente, estoy repitiendo, no sé por cuánta vez, que hay que evitar poner una secuencia de cálculo, que es lo que se ve bien claramente en esto, lo cual no está bien. Bueno, continúa. Bueno, a una mayor cantidad de ingresos netos de promotoras, hay una mayor inversión privada en espectáculos internacionales y una mayor No, inversión. no lo provoca. Los ingresos no provocan inversión, no causan inversión. Lo que tú haces es calcular la inversión a partir del dinero que tienes disponible por los ingresos. Eso, así estabas resolviendo la lógica del diagrama, pero no es así.
¿Por qué yo invierto más? ¿Por qué invierto más? Si yo tengo un negocio, ¿por qué yo invertiría más? Para ganar más. No, no es para ganar más, ese es para. ¿Pero por qué? Porque hay más demanda, ¿sí o no? Si hay más demanda insatisfecha, produjo más. Eso es lo que produce la inversión, ¿no? Y entonces esto es muy, porque yo, o sea, este diagrama vas a volverlo a hacer, ¿ah? Porque está pensado bajo un enfoque que no es correcto. Y entonces varias cosas de eso, pero yo anteriormente he mencionado, ¿no? Que en este caso hay que trabajar de una manera distinta el razonamiento del diagrama causal. Aprovecho este asunto por hacer un paréntesis. Cuando yo me voy al Forrester, yo cojo del diagrama causal variables que me parecen centrales, relevantes, y pensando que es un nivel. Es un nivel. Es en el Forrester que yo me hago la pregunta, para que esta variable que es un nivel aumente, ¿cuál debe ser el flujo de entrada o los flujos de entrada? Para que se reduzca, ¿cuáles deberían ser los flujos de salida? Y puede ser que esté, o quizás podría no estar, esa variable de flujo en el diagrama causal. Podría estar o no estar, ¿ya? Pero sí debe estar en el diagrama Forrester, porque esas variables son necesarias para generar el efecto de crecimiento y reducción de una variable de nivel. La construcción, entonces, del Forrester es así. Luego que yo hice el razonamiento causal, yo voy a encontrar factores que voy a identificar cuáles podrían ser niveles. Y eso en el diagrama Forrester van a ser el que entre. Y voy a generar eslabones Forrester con esas variables, pero ahí pensando recién cuál debería ser el flujo que haga que este crezca y cuál debería ser el flujo que lo reduzca, o los flujos que los hace crecer, aumentar el flujo, o los flujos que lo reducen, ¿no? Vamos al Forrester. Está bien, profesor. Este es el diagrama Forrester y voy a salir de la diapositiva para presentar el software Stella. Está dividida en 4 bloques, el cual es demanda, oferta, producción, economía, finanzas y turismo. Pasamos al bloque de demandas, haré un respectivo zoom. Dentro del bloque de demanda se encuentra la población interesada, que está con los como flujo de entrada el aumento de interesados y como flujo de salidas la pérdida de interesados. Ahora, ¿cómo se calcula el aumento de interesados? El aumento de interesados se calcula con la cobertura de los medios en horas por la captación por cada hora, que son la cantidad de público o personas por las horas de los medios de los medios de difusión de esos conciertos. No entiendo, no entiendo. A ver, otra vez. Disculpe. El aumento de interesados es el cálculo de la cobertura de los medios por la captación por hora. La cobertura de medios está en horas en horas, y la captación por hora es la cantidad de personas que son captadas por cada hora de la cobertura de estos medios. Pero, ¿y entonces por qué no va directamente la cantidad de personas que entran por hora? Escucha, cuando tú me colocas variables, simplemente aplicando una tasa establecida, entonces el modelo lo hace muy rígido, no dinámico. Entonces, esa recomendación que he hecho respecto a no usar factores exógenos aplica aquí, ¿no? Y entonces ahí la cobertura de medios y la captación por hora son variables exógenas. Por lo tanto,
el aumento de interesados es exógeno. O sea, no se genera en el sistema. El sistema no lo está produciendo, esa variabilidad. Y entonces, ahí hay que tener, está bien, hay pérdida de interesados, pero ¿cómo lo estás estimando? Lo estás estimando con un razonamiento, digamos, alucinante, por no decir otra cosa. Pero no es que eso en la realidad se pueda medir y observar, ¿no? Yo, como te dije, pues puede ser que yo pueda estimar en base a variables de incremento, de niveles que incrementan o se reducen, puedo calcular como efecto de resultado cuánta gente ya está dejando de ir y de ahí deducir que hay una pérdida de interés. Pues no, yo no puedo establecer como premisa o como cosa previa que va a haber pérdida de interés, que la gente está anotando en algún libro, en algún lugar, diciendo yo ya no estoy interesado. No existe eso. En la realidad, no en la observación de la realidad. Simplemente, si yo quiero representar de una manera, quiero ilustrar que esos cambios, en este caso de población interesada, yo puedo decir, bueno, estimo que el interés va bajando por alguna razón y he estimado que tiene una tasa que en el tiempo se va perdiendo gente, unos entran, otros salen, y más o menos a veces uno se expresa de esa manera, pero tiene que tener un sustento bien lógico. Es mejor calcular desde una tasa como esa, desde alguna constatación en la cual yo pueda decir, en virtud de estas modificaciones, si el nivel de vida, en otros factores está midiéndose el nivel de vida, el promedio de ingresos, baja en una proporción en esta escala de ingresos, porque mientras yo gane menos de 3.000 soles, yo no voy a conciertos para nada del mundo, porque tengo que mantener mi familia, alimentos, salud, ¿no? Educación, no se cubren con esa cantidad. Que a partir de los 3.000 soles, de los 4.000, hay una mayor, si el promedio de ingresos es ese, hay una tendencia a hacer gastos de diversión, ¿no? Ya te puedes ir al partido de la U, a la celebración final, ya te puedes ir a conciertos, pero en un porcentaje menor si el promedio de ingreso fuera superior a 5.000. Y si fuera el promedio de ingreso superior a 8.000, esa tasa es mayor, ¿sí o no? Lo que te quiero decir es que, de una manera, tú tienes que tomar referencias que te permitan establecer o calcular factores que tengan una racionalidad para ponerlo ahí en sentido que permita un cálculo, como digo, que tenga lógica. Entonces, decía, no es que yo antojadamente diga, este es el valor, la tasa que hay que aplicar acá, ¿no? Eso es muy importante en tu modelo. Cuando yo lo he revisado, da la impresión que solamente quieres hacer una representación de cosas, haciendo cálculos que, digamos, de manera racional parece ser las necesarias, pero no tiene sustento de la posibilidad que yo tenga esos datos. Entonces, no estaría haciendo algo en base solamente a supuestos, no al comportamiento del sistema, ¿no? Continúa. Está bien. Em, Pasando al bloque economía y finanzas, tenemos los ingresos netos de promotoras, que es la suma de los ingresos por boletería
más el financiamiento corporativo, más otros ingresos, menos los gastos de producción de conciertos y la reinversión anual de promotoras. Los ingresos por boletería se calculan con el número de conciertos por el precio promedio de entrada. El financiamiento corporativo se calcula como la cobertura de los medios sobre uno más la cobertura de los medios por la asistencia total a conciertos por sobre uno más la asistencia total a conciertos, todo por el resultado corporativo. Y el resultado corporativo está aquí. ¿Dónde está? Mm. A ver, un momento, ahí busco el resultado corporativo que está aquí. Ahí está, estaba aquí. El resultado corporativo es el ingreso de boleterías más otros ingresos menos el gasto de producción de conciertos. Y otros ingresos es la asistencia total a conciertos por gasto en mercancías u otros productos. Mientras el gasto de producción de conciertos es el número de conciertos por el costo fijo por evento más entradas vendidas por costo variable por entrada. Y la reinversión anual de promotoras es el resultado corporativo por la proporción de inversión privada. La inversión total de infraestructura es la son, son por los flujos de entrada que es la inversión privada en infraestructura, más los aportes del Estado en infraestructura, menos el mantenimiento de esta infraestructura. La inversión privada se calcula como la reinversión anual de las promotoras, que está en el bloque de ofertas producción. Y los aportes del Estado en infraestructura son los ingresos fiscales culturales por la fracción de aportes del Estado. Mientras Ya, que el pero mantenimiento... quizás ahí valga una explicación. Esa, la inversión es un recurso que se utiliza de algún lado, ¿no? Para generar infraestructura, ¿no? ¿Sí? Sí, Cuando yo invierto, hago un gasto. Yo no guardo la inversión, no la acumulo en un recipiente. No se me dejó entender. Yo puedo ahorrar para la inversión. Yo cada mes trato de separar por lo menos $1.000 para guardar, para comprarme otro predio. ¿Ya? Es mi ahorro para la inversión. Lo ahorro, lo ahorro, lo ahorro. Cada mes hay $1.000, $1.500, ¿no? Depende del monto que yo he obtenido y lo voy guardando, guardando. Eso es un nivel. Pero cuando lo invierto, es decir, compro un nuevo departamento, se gastó, ya no existe. Lo que tengo es un departamento más. ¿Entiendes? Eso es lo que se genera. Y ese departamento se acumula a mis 13 departamentos. Se acumula a mis 13 departamentos. ¿Sí? Departamentos, ¿no? Número de departamentos es un nivel que va a incrementarse cuando yo hago una inversión. ¿Sí? Y se reduce el número de departamentos cuando yo vendo departamento. ¿Ya? Entonces, el concepto inversión, ese gasto, o sea, hago un gasto para efectivamente infraestructura o maquinaria, lo que fuera. Está correcto esa idea, pero no es que se acumula, la inversión no se acumula. ¿Ya? Eso tienes que ver. En general, para todo hay que tener cuidado con eso. Yo puedo tener
yo quiero, en la dinámica de sistemas, infraestructura es una referencia general a algo que no tiene una condición de medición. Infraestructura para que sea una variable característica, debería ser aforo. O sea, incremento del aforo, ¿no? O sea, cuando yo hago un gasto o una inversión, posiblemente eso me está generando una mayor cantidad de aforo, porque estoy, digamos, construyendo lugares para que la gente vaya al espectáculo, ¿no? ¿Sí? Así, eso sí es una variable característica que yo puedo medir y que me sirve. La inversión como variable, mire, incluso ese nivel llamado inversión total no sirve para nada. No sirve como información, porque los niveles son información. No provee información a nadie. Ya, pero la idea es que me captes, que las variables son esas variables que en forma en la realidad se guardan en algún lado, residen en algún lado, las carpetas, las personas, en fin, ¿no? Los aforos. O sea, yo lo puedo cuantificar y tenerlo como si fuera un recipiente de algo. Y lo que no es así, no es así. Yo puedo calcular la inversión que hago comparando cosas, ¿no? Si hay, comparando la demanda, digo, esta es la inversión que he hecho. Pero eso lo tengo que convertir de una manera en algo que mida lo que yo estoy produciendo con ese gasto, ¿no? Que es un gasto, ¿no? Porque una vez que he invertido ya no hay, ese dinero ya no existe, no se guarda. Ya, continúo. Vale. Para calcular el mantenimiento de esta infraestructura o el costo de mantenimiento de infraestructura es el desgaste de la infraestructura por el costo de mantenimiento por acierto. Y el desgaste de la infraestructura se calcula como el número de conciertos por un factor de desgaste por evento por los asientos promedios por evento. Mientras que la recaudación fiscal cultural son los ingresos fiscales culturales menos el gasto público cultural. Los ingresos fiscales culturales se calculan como la tasa de recaudación por los gastos de servicios complementarios, más ingresos de boleterías, más otros ingresos. Mientras que los ingresos totales generados por conciertos son los gastos de servicios complementarios, que se calcula como la asistencia total a conciertos por el gasto promedio en servicios, más la cantidad de turistas por el gasto promedio por turista. Mientras que Ya, la pero depreciación, un tema. Recaudación fiscal cultural. Ese es un término que no conozco. Desconozco ese término. ¿A qué te refieres? Tú debes saber que los eventos culturales no están grabados, ¿no? No generan ingresos fiscales. ¿Sabes eso o no? Sí, el divertimento. Pagan impuestos los conciertos, ¿ah? Cuando se califican como culturales, los eximen de impuestos. Pero si no lo son, si son divertimento, en general, sí pagan impuestos. Y normalmente estos conciertos pagan impuestos. Pero no se destinan a un fondo propio de lo que se recauda por eventos culturales, no. Tu pago de impuestos del impuesto general a ventas, impuesto a la a la municipalidad, por renta, ejemplo. a las rentas, no, escucha, es otra cosa. Hay impuestos nacionales e impuestos locales. También hay regionales, ojo, porque cierto tipo de productos se le cobra impuesto que va a la región. Ya.
pero estamos hablando acá de una recaudación, no sé si tú estás pensando en el municipio. ¿Esta es recaudación fiscal del municipio? ¿Hay pago un impuesto por esta cantidad del municipio? Porque al municipio se le paga, entiendo yo, las autorizaciones, los permisos. Sí, quería Hay llevarlo más impuesto, por ese lado, para los permisos y... pero hay impuesto al espectáculo. Hay, en la parte tributaria lo hay, ¿ah? O sea, cuando la gente de tributos internos se van a los eventos estos, eh, cuando hay partido de fútbol, incluso también van porque pagan impuestos, hay un pinche que tú no te das cuenta que está contando cuánta gente está entrando. Claro que no es una cuenta exacta, pero sí más o menos aproximada de la gente que entra por Tribuna Sur, Norte, para más o menos estimar cuánta gente ha entrado, por lo tanto cuánto se ha vendido y por lo tanto cuánto es de IGB, cuánto se tiene que recaudar. Y lo que hace la zona es comparar esa estimación que hizo con gente que mandó para hacer ese conteo, digamos, calcula cuánto se dio a pagar y compara con el pago que hacen después. Entonces, cuando no hay mucha diferencia, no se tiene problema, porque no es tan exacto. Pero cuando hay gran diferencia, sí, sí. O sea, los notifican, en fin. Ya, pero al espectáculo hay un impuesto, pero no a la actividad cultural, por eso. Entonces, cuando tú hablas de recaudación, y además no va a un lugar en particular, no se acumula por el concepto recaudado, se va toda una bolsa general que se llama la caja fiscal. Todo se va a la caja fiscal. No interesa de dónde vino. No es que se guarda de manera particular para algo, no, no. Y si el Estado tiene que hacer un gasto en alguna materia, es en virtud de un plan que hacen, ¿no? Y no es que le devuelven lo que recaudan, no es así. Hay ciertos productos, hay ciertos impuestos que tienen destino específico, como es el canon, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que pagan las mineras, hay una cantidad que corresponde al canon. Eso se va a una bolsa de canon y se le entrega a la región. Pero los demás no va así. Entonces, ahí hay algo que no va. Ahora, porque tú dices que se reduce ese dinero que se ha recaudado por tema cultural, se reduce cuando hay gasto público cultural. Ahora, ¿cuál es el gasto público cultural? El Ministerio de Cultura lo que hace, ¿está ahí? ¿Es eso? ¿O qué cosa, a qué se refiere? Mm, Porque el sector público no gasta en tema cultural. Sí gasta este Ministerio de Cultura, justamente, de Educación, de Cultura, gastan en el mantenimiento de museos, de infraestructura, ¿no?, física, en su mantenimiento, ahí hay gasto. Pero sale de un presupuesto general, no sale de un presupuesto dedicado. Ya, todo eso tiene que revisar después, ¿ya? Sigamos. está bien. Ahora con el bloque oferta-producción, la cantidad de empresas promotoras activas este, tiene como flujo de entrada la apertura de esas promotoras y de salidas la cierre de promotoras. La apertura de estas promotoras se calcula como los ingresos netos de promotoras entre el costo de producción promedio, mientras que el cierre de promotoras se calcula como el gasto de producción de conciertos entre el ingreso de las boleterías.
¿Cómo hacían? No entiendo. Explica la lógica. ¿Por qué por qué con ese cálculo se genera la cantidad de promotoras que abren? Mm, los ingresos de boletería se calculan como la cantidad de dinero recaudado por promotora. Y al haber el gasto de producción por concierto, a ver, no está bien propuesta este cálculo. Bueno, yo creo que toda la conceptualización, la manera como tú quieres definir estas eh, condiciones, ¿no? Características para poder hacer cálculos de ingreso y salida en los niveles, tienes que revisarlo, pensarlo con mucho cuidado, ¿ya? Bueno, sí, requiere que lo pienses bien, ¿ya? Bien. No Vale. sé si tú tienes alguna pregunta o algo, porque yo te he hecho ya todos los comentarios que te debía hacer. Oh, ok. No, no hay ninguna duda, profesor. Rehacer el causal y corregir el Forrester. Ok, pero yo digo Pues, repensarlo, ¿ah? Repensar. Está bien. A ver, Jazmín, tenemos tiempo. Ya, ahora sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el tema del VIH, el SIDA en Lima, Perú, en el periodo del 2017 al 2022. Primero, voy a hablarles un poco sobre el diagrama causal, eh, con algunas observaciones que el profesor había planteado en la clase pasada, ¿no? Como era el caso de la cantidad de muertes por SIDA, si bien es cierto, todas las personas con SIDA sí o sí vamos a morir, ¿no? Van a morir, pero lo que hace el tratamiento es, si es que una persona sigue el tratamiento, aumenta, ¿no? Aumenta el tiempo de vida. Y si es que la persona deja el tratamiento, reduce el tiempo de vida, ¿no? Ya, esas variables las hemos incluido acá. Como es, a ver, acá comenzamos. El número de personas viviendo con VIH, ¿no? Si esta variable aumenta, entonces aumenta, ¿no? Acá también, justo la observación que el profesor había comentado sobre el gasto efectuado del presupuesto nacional para el tratamiento de la prevención del SIDA. Si bien es cierto, el presupuesto nacional es un monto fijo, pero para relacionarlo yo con lo que es la prevención del SIDA y con la cantidad de personas, le puse el término gasto efectuado del presupuesto, ¿no? Lo que se está gastando de lo que se ha planteado para el tratamiento. Ahora, si esta variable aumenta, entonces se puede adquirir, ¿no? Entonces se da el incremento del número de kits de autoprueba del VIH distribuidos o vendidos en el país. Si aumenta el número de autopruebas, entonces, ¿qué genera que la cantidad de nuevos casos por año disminuya? ¿Por qué se da este caso de relación inversa? Ya que tenemos más kits, nosotros podemos realizar más pruebas a las personas en las cuales podríamos detectar los casos positivos del, del VIH, ¿no? Y eso lo relacionamos con el número de personas diagnosticadas con VIH. Ahora, con el número de personas que diagnosticaron con VIH, ahora se toma, ¿no? Ya, yo sé que están diagnosticadas. Ahora lo que sigue es que inicien el tratamiento, ¿no?
Y aquí se va, si ya iniciaron el tratamiento, aumentan el número de personas que ya se encuentran en tratamiento, ¿no? O también podemos decir que aumenta, ¿no? Genera un incremento en qué, en la cantidad de personas que continúan con el tratamiento. Ah, y acá hay dos, ¿no? Las personas que continúan, o sea, iniciaron el tratamiento y continúan el tratamiento. ¿Qué es lo que genera ello? Que el tiempo promedio de vida de la persona con SIDA aumente, ¿no? Si yo continúo con el tratamiento antirretroviral, entonces el tiempo de vida promedio aumenta. ¿Dónde estamos? Aquí. Y si es que lo dejas, ¿no? Bueno, tiene una relación inversa con la cantidad de personas con la enfermedad avanzada con el VIH. Si esto aumenta, si la cantidad de personas con la enfermedad del VIH aumenta, entonces aumenta la cantidad de personas enfermas de SIDA en estado de pobreza. ¿Ya? Aquí también lo he modificado, esta variable. Ahora le he puesto cantidad de personas enfermas de SIDA en estado de pobreza, ¿no? Ahora, si esta variable aumenta, o sea, si hay más cantidad de personas enfermas de SIDA en estado de pobreza, aumenta o genera un incremento en la variable de cantidad de muertes por SIDA. Y también vamos a tener una relación directa, ¿no? Con el número de contagios. Bueno, acá le hemos relacionado con el número de campañas sobre prevención del VIH dirigidas a la población juvenil y lo relaciono con el número de contagios en mujeres embarazadas. O sea, una relación inversa. Si es que hay más campañas de prevención relacionadas, ¿no?, al VIH, el número de contagios de mujeres embarazadas disminuiría, ¿no? Por lo que se explicaría los riesgos que toma ella. Y si este disminuye, entonces el número de partos con transmisión vertical disminuiría también, ¿no? Porque tienen una relación directa. Y también tiene una relación inversa con la cantidad de contagios de hombres con hombres. Si esto aumenta, si esta variable aumenta, entonces genera el incremento en la cantidad de casos nuevos por año. Si hay más cantidad de contagios, entonces la cantidad de casos nuevos por año aumenta. Y, ¿qué más? Desde aquí, allá. Y si aumenta la cantidad de nuevos casos, entonces aumenta la cantidad de personas con VIH diagnosticadas, ¿ya?, que darían inicio al tratamiento, ¿no? Porque aquí están ya los casos nuevos. Ahora, después yo ya tengo un caso nuevo. ¿Qué es lo que sigue? Iniciar con el tratamiento. Ahí está, aumenta el número de personas diagnosticadas, ya han sido diagnosticadas, y ahora que iniciaron el tratamiento. Ahora acá regresamos al número de kits de autoprueba. Si esta variable aumenta, entonces genera el incremento en el número anual de pruebas realizadas. A mayor cantidad de kits de pruebas distribuidos o vendidos, entonces el número anual de pruebas realizadas va a incrementar. Y si esto incrementa, entonces incrementaría, ¿no? Genera el incremento de la variable del total de diagnosticados de VIH notificados por año. Aquí también me comentó que esta palabra estaría mal redactada. Aquí lo voy a modificar. Ya está. Y si aumenta el total de diagnosticados, el número de personas viviendo con VIH aumentaría. Acá me he tomado una variable que vendría a ser, ya, con la cantidad de personas de la enfermedad avanzada por VIH, si aumenta la cantidad de personas con esta enfermedad, entonces generaría un incremento en la variable de cantidad de establecimientos de salud que ofrecen este tratamiento, porque hay mayor demanda, ¿no? Hay mayor personas, entonces necesitamos establecimientos en los cuales pudieran estas personas seguir con este tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se debería aumentar estos tratamientos, estos establecimientos, o los establecimientos que ya hay, digamos,
¿cómo sería? Capacitar al personal. Por eso es que a mayor cantidad de establecimientos tiene una relación directa con el número de profesionales sanitarios capacitados en el manejo. En caso de los profesionales capacitados sanitarios serían a los médicos, las enfermeras, los licenciados que estén capacitados, ¿no? En cómo manejar a este tipo de personas para que sigan con el tratamiento, a las personas para que sigan con el tratamiento, disculpa. Y si hay mayor número de profesionales que puedan contrarrestar ello, entonces podríamos decir que se puede decir que el número de personas en tratamiento aumentaría. Si hay más personal profesional capacitado en el manejo, directamente se relaciona con el número de personas que van a seguir el tratamiento, que inician el tratamiento. Ya va el caso después de que siguen el tratamiento o que dejan el tratamiento, ¿no? Inician, ahí van dos casos, ¿no? Inician el tratamiento y siguen el tratamiento, inician el tratamiento y dejan el tratamiento. Eso tiene relación con el tiempo promedio de vida de las personas con SIDA, ¿no? Y esto de acá, el tiempo promedio de vida de las personas con SIDA tiene relación inversa con la cantidad de muertes por SIDA, ¿no? Bueno, ahí es relativo, considero yo, porque, o sea, de que las personas van a morir solamente lo que hace el que lleves el tratamiento es que te alargue o reduzca el tiempo de vida, nada más. Y, ahí alguna observación, profesor. Disculpe. Sí, varias. A ver, permíteme tomar un poco de agüita. Porque estoy almorzando ¿cómo se llama? Mis frutos secos. A ver, el primero es eso, esa referencia última que has mencionado. Yo traté la vez pasada contando la historia personal del interferón sobre este tema, ¿verdad? Y así son las estadísticas para la misión real. No es el tiempo promedio el que se mide. Eso no es una variable dinámica. ¿En qué tiempo promedio muere alguien que adquiere el SIDA sin tratamiento? Eso tienes que averiguar. El tiempo promedio que vive una persona que adquirió el SIDA y que no se trata. Esa información debe haber. La otra información es la cantidad de dichas personas. ¿Cuánto es? ¿Cuánta gente es? Para saber en el tiempo cómo ha evolucionado eso. Lógicamente que si aumenta el tratamiento, el número de personas que mueren por falta de tratamiento se reduce, ¿sí o no? Yo puedo tener dos variables. La cantidad de personas que no tienen tratamiento y que mueren por la falta de tratamiento, número de personas, y el número de personas que tienen una sobrevivencia mayor. ¿Cuál es ese promedio de sobrevivencia mayor? Si una enfermedad muere, digamos, a los 4 años promedio, el que tiene tratamiento de repente llega al doble, quizás hasta más. Hay que averiguar eso. Para luego decir cuánta gente hay en cada grupo. Y no es que suba el promedio, sino la cantidad de gente o que muere por la falta de tratamiento o la cantidad de gente que va a vivir en promedio
más años porque tiene tratamiento. Hay gente que abandona el tratamiento. De repente hay 3 grupos, o sea, 3 variables que están midiendo la cantidad de gente que se aplica el tratamiento, ¿no? A mí no me interesa el promedio de vida en realidad, ¿no? Sí, pero sí, desde el punto de vista de la explicación de la monografía, este promedio son de las personas que viven más de 7 años porque se aplica tratamiento. Estas son las que viven entre 5 y 7 años porque tienen un tratamiento a media caña. Y esto es lo que viven 4 años máximo, porque son los que no se aplican tratamiento. Y son mediciones que existen en la realidad y que son variables dinámicas, ¿no? Porque este número de tratamientos, de gente que se hace tratamientos va a variar en el tiempo. Y también de los fallecidos a los tantos años, a los tantos años. Bien, así es. Entonces no es tiempo promedio la variable dinámica. Yo la vez pasada dije, el tiempo no es una variable. Procura no colocarlo como variable. A ver, ¿qué más? En algunos casos, menos que Gonzalo, porque Gonzalo batió récord, es esta idea de que yo calculo de esto. Da la impresión en algunos casos que estás calculando a partir de algo. A ver, cantidad de establecimientos de salud que ofrecen TAR tiene como efecto causal, pones tú, al número de profesionales sanitarios. ¿Ya? Claro que no debería ser número de establecimientos, no me interesa el número de establecimientos, me interesa la capacidad de tratamiento, infraestructura, ¿no? Cantidad de personas que tienen, o sea, aforo para el tratamiento. Eso no es la cantidad de establecimientos, porque un establecimiento puede tener capacidad para 50, para 10, para, no sé, no es un factor que me dé una idea clara de la realidad, pero sí me da una idea clara de la realidad, no importa cuánto establecimiento, sino cuánto crece en números de camas, de atenciones que se pueda dar. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Esa es una variable que sí interesa. Porque a partir de eso va a haber un efecto. Ahora, yo calculo el número de profesionales, en virtud de cuánto aforo tengo, cuánto necesito para tener, calculo. Porque el número de profesionales, como el número de establecimientos, efectivamente va a ser muy bien, como ahí lo has puesto, por el crecimiento del problema. El crecimiento, tú dices la demanda, no es que demanda, sino cantidad de casos que sea en el país. No es que es para el caso de Gonzalo sí se trata de demanda, pero en este caso no se utiliza el concepto de demanda, sino de casos que necesitan, en fin, es otra expresión. ¿Ya? Ahora, si aumenta el número de profesionales y de aforo, ¿aumenta el número de personas tratadas? Eso tengo mis dudas. Cuando se trata de salud, bueno, yo me estoy tratando en salud, pues dejé el seguro privado cuando ya cesé, tenía la clínica. En la clínica, pues, lo que brinda el servicio es bastante, digamos, tiene una cobertura mayor. Aunque yo ya en la clínica tenía que, para hacer mis citas especializadas, tomaba 1 o 2 semanas, ¿ya? No era inmediato. En el caso del Seguro Social, como hay solamente un oftalmólogo, estoy perdiendo la vista, solamente hay un oftalmólogo, y vengo insistiendo desde abril en mi siguiente cita, ¿ya? Abril fue mi cita anterior y la siguiente cita es este mes que viene, en noviembre. Fíjense,
Ya estoy ciego, ya no puedo ver. Ustedes me ven que me acerco bien a la pantalla y ustedes me ponen todavía las letras bien pequeñitas, entonces no puedo ver bien. Ahora sí, pucha que. Bueno, pero lo que te quiero decir es que no porque aumente necesariamente las disponibilidades de tratamiento, aumente el tratamiento. Aunque en condición de que hay personas no tratadas en el modelo de Gonzalo, demanda no cubierta, acá enfermos no tratados, porque hay déficit, en la medida que aumenta los profesionales y los aforos, va a aumentar el número de personas tratadas. Porque no porque crezca más cantidad de médicos, hay más enfermos. ¿No? La enfermedad lo produce otra cosa. Otros factores son los que producen el crecimiento de los enfermos. Y acá estamos hablando de capacidad para tratar. ¿Qué empuja el tratamiento? Que aumente el número de gente que se trata. Hay que ver, porque de repente es correcto esta relación, es correcta, porque hay un buen número de personas que no están siendo tratadas, siendo necesario su tratamiento, ¿no? Y así, hay que mirar el modelo considerando el hecho que es una consecuencia que explica la razón por la cual algo genera un efecto de empuje al otro, no de cálculo. Yo no calculo a partir de, ¿ya? Y eso es lo que hay que tratar de ver, revisar para ponerlo de una manera apropiada. Vamos al Forrest. Ya. Ahora continuamos con el diagrama de Forrester. Aquí he agregado algunas variables de caja. Comenzamos acá con la población en riesgo. Esta variable de caja tiene como flujo de entrada lo que es las nuevas infecciones. Y estas nuevas infecciones se calcula como la probabilidad de transmisión por contacto por la tasa de contacto de riesgo. Y esta se calcula por el número de encuentros de hombres Ya, teniendo pero sexo con hombres. Ahora, escúchame, Jazmín. Desde el punto de vista de la aritmética, del cálculo, un valor de cantidad, que es un flujo, es una cantidad, es un flujo, ¿sí o no? ujú, No puede generarse en el cálculo con la aplicación de alguna operación entre probabilidad y tasa. O es que tú lo calculas en proporción a la población nada más. Porque puede ser, ¿no? Pero debería eh, haber otro factor distinto a la población en riesgo que está siendo generado ahí, que también puede ser un factor, digamos. Pero habría otro factor que hace que se pueda determinar o estimar cuántos nuevos infectados existen, ¿no? Por eso hay que ver, porque tú tienes una probabilidad y una tasa. sí, consideraba una función que se trata entre la población de riesgo con la probabilidad de transmisión de contacto, más luego con la tasa de contacto de riesgo. Pero ¿No? Ah, ahí debería haber una variable numérica, ¿no? O sea, que permita resolver una cantidad de gente, no directamente, porque yo puedo tener una estimación en función de alguna consideración de la población que ya está en riesgo, porque ahí vas a generar un efecto alométrico,
o sea, de retroalimentación progresiva, porque yo hago crecer con una proporción la población de riesgo y con esa que creció voy a calcular cuándo va a volver a crecer, no con una población diferente que está subiendo o bajando. No, yo me dejo entender. Ay, sí, profesor. O sea, yo no voy a decir, yo voy a engordar al 5% de mi gordura, ¿no? Puede ser que sí, ese porcentaje es el que voy a crecer, voy a engordar el 5% de mi gordura, pero siempre y cuando yo coma más alimentos, más carbohidratos, que es el factor que efectivamente hace crecer, pero va a crecer en proporción de mi gordura, ¿no? Si yo peso 100 kilos y yo como más carbohidratos, la tendencia es que yo crezca o engorde, digamos, al 3% de lo que ya estoy gordo. Lo calculo sobre ese peso, ese de mi peso. Si yo tuviera el peso de 50 kilos, sería distinto. Pero el factor que me hace engordar no es mi propio peso, el factor sobre el cual yo debo calcular. Puede ser que se haga ese cálculo, como estoy diciendo, sea un factor que va a participar e intervenir, porque no puedo estar engordando en diferentes, en proporciones distintas al peso que ya tengo. Pero sí, el que lo produce es otro factor. Ya, eso hay que tener mucho cuidado en el cálculo. Ya, ya, profesor. Entonces, a esta de acá le falta, a esta variable auxiliar, probabilidad de transmisión, le falta otra variable en la cual pueda entrar como población, profesor, porque en nuestras unidades de Sí, medida es población o cantidad de personas en sí. correcto. Ya, muy bien. Continuando, tiene un flujo de salida que sería la población diagnosticada, que se calcula como la cobertura de pruebas. Pero la eh, población diagnosticada deja de ser población en riesgo, no, profesor. pero ahí está saliendo, lo está reduciendo. Repito, hace eslabones separados. Ah, ya. Acá le pongo un flujo de salida y esto de acá que inicie Tu nube. Tu con un nube, nube. el otro, separa. Cada Ah, uno ya. con sus nubes a los costados y sus flujos, ¿no? Ah, ya. Ya, profesor, está bien. Podría colocar la nube acá, pero esta de acá sí afecta a la población diagnosticada, ¿verdad? Claro, tú vas a calcular la población diagnosticada por el De... incremento de la población en riesgo. ¿Es correcto eso? Ajá. Pero no es Ya. que la población en riesgo reduce, no, perdón, la población reduce la población en riesgo, no. Ahí ya. Por eso es un eslabón, o sea, la población de riesgo, el nivel población de riesgo con sus flujos de entrada y salida es un eslabón separado de otro eslabón que es la población diagnosticada de VIH, ¿no? Sí, Pero profesor. cuyo flujo lo vas a calcular con un factor que tiene que ver con la población en riesgo, que la vas a tomar de ese otro eslabón. ¿Está claro? Así todo el modelo debe manejar de esa manera. Sí, sí, profesor. Ya. Continuando. La población con VIH diagnosticada sin tratamiento. Ahora, de la población diagnosticada tenemos la población diagnosticada sin tratamiento y de esta vamos a sacar la población que inicia el tratamiento y la que no, no toma el tratamiento, ¿no? Luego tenemos como flujo de salida, pues, ¿no? Las personas que inician el inicio de tratamiento, que vendría afectada, ¿no? Por la población de VIH en sí, diagnosticada por
el acceso al tratamiento, ¿no? Y a este se le suma la cantidad de casos pediátricos con VIH. Esta de acá se almacena en la población en tratamiento, como les dije, ¿no? Ahora, de esta población en tratamiento vamos a sacar a dos grupos, en las cuales serían las personas que inician el tratamiento, pero las abandonan, se abandonan en el proceso, y las personas que siguen el tratamiento. No tenemos dos flujos de salida, No. ¿no? La población que sigue con el tratamiento es población en tratamiento. No Ya, salen de ahí. allá. Lo que quería plasmar es la población, o sea, ya está bien, inicia el tratamiento, pero también quería plasmar las que inician el tratamiento y las abandonan y las que inician y continúan el tratamiento. No, ese es el nivel. El nivel es ese. Ajá, Aquellos que inician y están en el tratamiento. ajá, por eso, de estas El nivel. personas, ajá, de El este flujo de nivel, salida son los que se el flujo, mueren. Son los que abandonan el tratamiento y los que se mueren. ajá, Eso es lo que reduce la población en tratamiento. ¿Entiendes? sí, Tú ya profesor. tienes un flujo de entrada de quienes se incorporan al tratamiento, correcto. Ujú. Eso incrementa la población en tratamiento. Pero esa población en tratamiento, ¿cómo se reduce? Con los Con las muertos personas. y con las personas que abandonan. Son las Ujú. dos únicas formas, ¿sí o no? Sí, profesor. Nada más. Ya. Entonces, esa de acá estaría mal, personas que siguen el tratamiento, porque las personas que continúan el tratamiento estaría acá, ¿no? Claro, ese dato En el está variable ahí. de CAF. Ahí es, ya, Ajá. profesor, sí, ya entiendo. Bueno, Entonces, acá serían las personas que, o sea, perdón. sí, continúo. Las personas que abandonan el tratamiento sería la población que está en tratamiento por la tasa de abandono, pues, ¿no? Acá sería el flujo de personas que abandonan el tratamiento. Y Pero acá, esa tasa de abandono, repito, no es una variable exógena. Debe asociarse a variables que más o menos te den una pista de cuánto podrían, por alguna razón económica, cultural, no sé, algún asunto que debes incorporar en el modelo que permita que esa tasa de abandono sea ah, fluctuante o creciente o se reduzca. Pues no debe ser una variable exógena. ya, profesor. Entonces tengo que relacionarla con otra de las variables. ¿Sí? ¿Sí? Este curso eh, se complica en ese razonamiento. ¿Cómo en razonar? El ordenamiento de la forma de generar los cálculos es una cosa, eso hay que afinarlo. Pero lo más complicado es cómo hago yo para poder obtener de algunas otras variables esas variaciones o esas tasas de variaciones que están ahí pintadas como si fueran exógenas, que no tienen que ser exógenas. Eso lo tranca. Bueno, pero en general, las observaciones que te he hecho ya es lo que a ti te tenía que observar. En cuanto al Forrester, hay que corregir todo el Forrester en base a ese asunto, salvo la otra observación que tengo anotada es las pruebas rápidas disponibles, que se adquieren, crece porque se adquieren. Y se adquieren porque hay recursos destinados para eso. ¿Y por qué hay recursos asignados para eso? Por razón del crecimiento del interés por la enfermedad, posiblemente por el número de enfermos, ¿no? Por el crecimiento del problema. O crece poco porque se reducen. Y esas Ya. pruebas disponibles dejan de ser pruebas disponibles cuando se usan, Cuando ya cuando se se entre, distribuye. cuando se distribuyen o se utilizan, ¿no? Ahí. Más que distribuir es usar, porque es Ok. un volumen general. Eso es toda la observación, Jamín, que te tengo que hacer. ¿Ya? Ya. No sé, ¿está bien? ¿O Sí, deseas profesor. tú?
preguntar sobre alguna cosa adicional. Bueno, en este caso, como mencionamos de las pruebas rápidas disponibles, tendría que relacionarlo con un flujo de entrada y que ese flujo estaría relacionado con la población en riesgo, ¿verdad? Porque si esta aumenta, entonces habría acá una variación. No, Es no, lo que entendí. ¿Mm? también con los recursos, porque esas pruebas rápidas se adquieren. No es que es porque hay más población en riesgo, no. Es porque hay una capacidad y una posibilidad de adquirirlas. Esas pruebas rápidas es la que va a ir a la cárcel posiblemente a Vizcarra, ¿no? ¿No? ¿Conoce el caso de Vizcarra? Lo acusan de haber comprado en el tiempo que no debió hacerlo en la prueba rápida y sobre eso confiarse en el tratamiento de las personas con SIDA, El COVID, con COVID. COVID, pasó. En COVID se produjo este asunto de las pruebas rápidas. Pero la prueba rápida, tanto para el SIDA como para el COVID, tiene un costo y va generándose en la medida que hay la disponibilidad y también la demanda. Es decir, en este caso, la necesidad, ¿no? Población en riesgo, recursos, y sobre esa base yo calculo cuántas pruebas yo puedo adquirir, y eso es lo que ingresa. En caso de recursos, profesor, puede ser, o también, no sé, cómo relacionarlo con los gastos del presupuesto. Es que el presupuesto, de hecho, no es variable. Variable son gastos o ingresos. En ese O caso, sea, bueno, acá le puse gastos del presupuesto, entonces esto también sería mal. escucha, sí, pero tienes que averiguar, debe estar publicado ese cuadro de distribución, de asignación de dinero del Estado, de gasto del Estado en este tipo de enfermedades. Quizás no es una cosa particular, pero en general, para poder más o menos tener una idea cómo va fluyendo en el tiempo. Normalmente para el tema de salud, así como ha sucedido en educación, en los últimos 10 años ha aumentado, ha ido aumentando progresivamente, pero en proporción del crecimiento poblacional y del crecimiento de ciertos sectores. Esos han sido los factores que han llevado a que cierta disponibilidad de dinero se entregue para enfermedades, tratamiento o aumento de infraestructura educativa, ¿no? O cambio, más que aumento es cambio de infraestructura. Pero eso tienes que averiguar, porque ese aumento de pruebas, hay dos factores que tienes que operar, ¿no? La cantidad de enfermos que se incrementan y también la capacidad de adquisición. Por eso los modelos que ustedes están haciendo son bien pequeñitos. Normalmente son muy grandes porque hay la necesidad de modelar todo el factor del manejo de ingresos y salidas fiscales, ¿no? Bueno, hay que pensarlo. Ya, Bueno, chicos. Yo mañana voy a continuar explicando sobre los temas adicionales, ¿no? Aprovechando la próxima clase. Porque ya van a venir las siguientes entregas, ya debe correr para la siguiente oportunidad. Ya se vuelve un poquito más exigente. Bien, no sé si hay alguna duda. Profesor, No, entonces para la dime. siguiente entrega, lo que es el Forrester con las observaciones dadas, ya tiene que correr nuestro Sí, ya tiene que modelo. correr algo, no de manera perfecta, pues ya debe tener información, ya deben mostrar que hay corrida. Yo lo que les estoy pidiendo que me muestren gráficos, un gráfico. Y también, repito, hay un problema con la monografía y tiene que explicarse. En ese caso, cómo está comportándose, cómo se ve el comportamiento gráfico
del fenómeno, ¿no? Algo. Ojo, en esta corrida, esta primera corrida, no se es tan exigente, ¿ah? Pero tiene que haber los datos y tiene que correr. El pataleo es que pueda correr el modelo. Ese es el tema. Ya si corre, salen los valores no tan pegados a la realidad. Eso es más relativo, digamos. Pero que corra es lo importante. Ya, jóvenes, entonces nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias. Profesor, ¿no sería mañana? Perdón, mañana. ¿Qué he dicho? ¿La próxima semana? Sí, No, profesor. mañana es. Así, gracias, gracias. Ya, listo, profesor. Hasta luego.